¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida, pues hablando de la llamada oposición. Pues sí, esta oposición que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador como el principal obstáculo para su gestión. Algunas de estas voces en contra provienen de las mismas filas de su partido, como el caso de Porfirio Muñoz Ledo, actual diputado de Morena, que por cierto, Porfirio Muñoz Ledo publicó el martes en su cuenta de Twitter que no estaba de acuerdo con la iniciativa que envió el presidente para reformar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Textualmente el diputado escribió: tomé posición en contra de otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución. Recordemos que no es la primera vez ya, desde este inicio del 2020, que Porfirio Muñoz Ledo se pronuncia en contra de su propio partido y de las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En marzo, el diputado abandonó el salón del Pleno furioso y no sin antes dirigir estas palabras a sus compañeros de partido. Les dijo: es infame que en esta Cámara solo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta de su propio jefe. El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, no se ha quedado atrás también en esta oposición. También se ha expresado muchas veces en contra, por ejemplo, de este decreto de 11 medidas de austeridad que anunció el presidente el pasado 23 de abril. El primerito que brincó fue Ricardo Monreal. Una de estas medidas se refiere a la reducción voluntaria del sueldo de los altos funcionarios públicos, así como a la renuncia de aguinaldos y prestaciones. El senador Ricardo Monreal comentó este punto con las siguientes palabras muy claras: un decreto, y lo digo con todo respeto al Ejecutivo, jerárquicamente, constitucionalmente, la ley debe de estar por encima de él. Si es una ley general, como es la Ley Federal del Trabajo, que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable, no se discute. Por su parte, el presidente Felipe Calderón, expresidente, también pretende ser un contrapeso, no solo oposición, como él mismo lo ha señalado, para el gobierno, evidentemente, de Andrés Manuel López Obrador. Organizan, junto con la sociedad civil, México Libre. México Libre es un partido. Consolida Felipe Calderón, Margarita Zavala, un partido político que pueda competir en las elecciones 2021, con la intención de derrotar a Morena y mover a Andrés Manuel López Obrador, que ya nadie vote por él. Ahora también, fíjense, otra oposición. En los primeros días de abril, un empresario regiomontano, Gilberto Lozano, publicó un video en donde anuncia la creación del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, mediante una organización piramidal. En este video, Gilberto Lozano envió un contundente mensaje al presidente al decirle textualmente: Andrés Manuel, te veo inepto, te veo incapaz, te veo cínico y te veo traidor. Yo te pido que si todavía tienes dignidad, mañana presentes resultados, no esfuerzos. Sea cual sea el origen de estos contrapesos, ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Porque tampoco olvidemos que el mismo presidente Andrés Manuel, él proviene del PRI. La base que empujó Andrés Manuel a la presidencia fue el PRI. Mismo PRI que hoy, ¿dónde está? ¿Dónde están los priistas opositores de Andrés Manuel López Obrador? Están calladitos. Y los que no son opositores, que hicieron su convenio, su trato, su chanchullo,
Ah, no, pues andan en España, en otros lados. Ellos no están aquí en México rifándosela con el COVID-19 mexicano. Que vete tú a saber si solo es el virus. Entonces, yo les pregunto, en realidad, ¿cuál es la garantía que tenemos como mexicanos para proteger la democracia, proteger la soberanía? Sí, si bien la Constitución necesita algunos cambios, claro, es perfectible. Ah, no, pero ni madre, hay otros intocables, ¿eh? Sufragio efectivo, no reelección, no debería de tocarse. No debería de tocarse el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a las oportunidades. Eso no se toca. Entonces, cuando un partido o un gobernante, como parece que es lo que estamos viviendo, tiene el poder absoluto, pues se atienden los intereses de unos o de uno o de ese uno que cree que es lo más conveniente para el pueblo. Pero el pueblo no es un sector. Somos 120 y tantos millones de mexicanos. Entonces, ¿será necesario que existan voces en contra que propicien un consenso, no una dictadura? Las hay, existen esas voces. Este México Libre, este Frena A, ¿no? El Frente Nacional Anti-AMLO, el propio Monreal, el propio Muñoz Ledo, son de verdad contrapesos para que esto no se vaya a un lugar de donde no lo podamos sacar. Ese es el tema de hoy con Óscar Valdés. Porque cuando un partido, insisto, o un gobernante en el poder, porque eso es lo que estamos viendo. Andrés Manuel manda un decreto y dice, se acabó, lo decreto, soy yo, se callan, lo digo y pasa. Entonces, cuando eso sucede, sí es importante ver dónde está la oposición. Y yo les digo una cosa, lo que yo creo, porque aquí pueden ustedes o no estar de acuerdo con lo que yo pienso o lo que piensa cualquier colaborador de qué tal Fernanda, Emilio, en fin. Pero nos comprometemos con un pensamiento, nos comprometemos con una idea y nos comprometemos con una declaración. Yo les digo, para mí, los únicos opositores en este momento, y escuchen bien, ya lo platicaremos con Óscar, los únicos opositores son los gobernadores que están en contra del pacto fiscal. Para mí, son los únicos que de veritas le pueden dar una vuelta, una vuelta de sartén, que ahí te encargo, de 180 grados, los únicos. De eso vamos a hablar. O sea, si realmente hay una verdadera oposición, los empresarios son oposición. Yo veo a los empresarios atemorizados. O sea, no hay una unión de empresarios que digas, a ver, señor presidente, a nosotros no nos va a cargar porque entonces si nos carga a nosotros, carga a México. Yo no estoy viendo eso. A mí los que tengo el ojo puesto es en el pacto fiscal, en el gobernador de Chihuahua, de Jalisco, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Michoacán y se sumó Coahuila. Riquelme, ¿no? Uh-huh. Ahí. Pero bueno, vamos a platicar de eso hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué más, Emilio? Así es, mi querida Fer, y bueno, pues la invitación a que se queden con nosotros hasta la 1 de la tarde.